por venir, no sé qué podemos imaginarnos del psicoanalista del 2050. Yo creo que es difícil esa pregunta. Es difícil esa pregunta, sobre todo porque no sabemos qué va a pasar después del 13 de noviembre. ¿No? Ahora, espérenme que mi machete es importante. Bueno, por un lado, ¿es cierto que la historia se ocupa del pasado? Ningún historiador contemporáneo lo definiría de esa manera. En todo caso, podemos pensar, ¿no?, como que en todo caso se ocupa de reconstruir hoy más que reflejar. Reconstruir hoy el pasado, que no es reflejar el pasado. Y siempre partiendo de una pregunta situada en un tiempo y un espacio. O sea, que muchas veces la preocupación por el pasado también es una forma de interrogar el presente, una forma de desnaturalizar el presente, una forma de enrarecer lo que hoy parece evidente, que podría ser distinto. Por lo tanto, en la medida en que la historia puede tener un potencial crítico, su ocuparse del pasado es para cuestionar el presente, para que ese presente no esté menos plagado de las certezas con las que, aunque, digamos, bueno, menos plagado con la certeza, me interrumpió una línea de pensamiento, porque es cierto que quizás también vivimos en un tiempo de incertidumbre, y que en todo caso también, en ese sentido, podría ser un potencial crítico el pasado, o ocuparse del pasado, para ver si podemos traer hacia el presente alguna línea de fuga que nos permita imaginarnos un porvenir distinto. O sea, cuestionar lo que hoy parece demasiado obvio y evidente y natural, pero también dar alguna respuesta cuando en el presente parecemos encontrarnos en un atolladero donde no sabemos a dónde ir. Por lo tanto, decir que la historia se ocupa del pasado es problemático, así como decir que en el psicoanálisis nos ocupamos del pasado, ¿no? Acá me escribía para mí mismo. En todo caso, en la práctica psicoanalítica se trabaja con las huellas pretéritas, ¿sí?, pero en la medida en que hoy se hacen presentes y generan malestar, en la medida que aún hoy constituyen puntos de fijación, constituyen puntos de identificación, constituyen posiciones rígidas, constituyen algo que, podríamos decir así, no cesa de escribirse siempre de la misma manera. O también nos ocupamos de las huellas pretéritas en la medida en que algunas no funcionan como lo que nos fija, sino como una especie de agujero, ¿no? Como algo que no termina nunca de ligarse a una trama de representaciones, y que por lo tanto aparece como algo que hoy no cesa de no escribirse. Entonces, es innecesario discutir que tanto historia como las imágenes sociales convencionales, de que la historia y el psicoanálisis ocupan del pasado, y por lo tanto es una especie de pérdida de tiempo, porque ocuparse del pasado por ahí no es una pérdida de tiempo, y porque además ni historia ni psicoanálisis se ocupan solo del pasado. En todo caso, la articulación entre la instancia temporal pasado y presente es más compleja. También los psicoanalistas giramos para la historia, ¿no? En algunos ámbitos psicoanalíticos nos acostumbramos a decir que la historia es teleológica, que es lineal, que escribe un relato lineal desde un pasado visto como antecedente hasta un presente que parece destino evidente y necesario. Se le acusa a la historia de construir sentido, y además se dice que construir sentido sería necesariamente malo, pero ese sentido sería unívoco, homogeneizante, que taponaría singularidades. La verdad es que esa es la historia tal como se escribía en el siglo XIX. Nadie escribe hoy historia de esa manera, suponiendo que va a construir un gran relato
que parte desde atrás y muestra cómo todo necesariamente conduce hacia el hoy, que es mejor, primero, segundo, obvio y evidente, un destino inevitable. Más bien, la historia tiene la particularidad de ocuparse de la singularidad. O sea, es decir, de situaciones que no eran necesarias, que fueron contingentes y que por eso son históricas. Porque no responden, aun cuando sean procesos de larga duración y que parece difícil de modificar, pero no responden a cosas necesarias. Podrían ser distintos, y como podrían ser distintos, merece la pena ser explicado, pero en ese punto, escribir la historia, más que construir sentido, pone en cuestión el sentido del presente. Al menos tal como la historia se discute y se piensa ahora en los ámbitos de la historiografía contemporánea. ¿Sí? Entonces, frente a la ilusión de que la historia refleja la realidad, los historiadores reconocen hoy en día el carácter ficcional de toda historia, ¿no? La historia ya no quiere descubrir hechos, sino construir relatos verosímiles. Ahora bien, a diferencia de la pura literatura, y de las fake news podríamos decir, ¿no? Donde parece que todo puede ser dicho, la historia tiene como alguna pretensión de apoyarse en las fuentes para limitar un poco ese carácter ficcional, por lo menos en este sentido. Limitar un excesivo relativismo, limitar la posibilidad de que cualquiera venga a decir cualquier disparate. Y sobre todo, limitar la posibilidad de que se nieguen los horrores del pasado. O sea, por ejemplo, los campos de exterminio. Por ejemplo, el terrorismo de Estado. En nombre de un relativismo absoluto. Como si cualquier relato, como si hubiera muchas verdades y cualquier relato vale lo mismo. Bueno, la historia viene a decir que no. Lo cual no significa que suponga que refleja la realidad, como si fuera una. Por otro lado, también, a veces, esa descripción que los psicoanalistas hacen de la historia, que le dicen que es teleológica, que le dicen que construye sentido, que dicen que supone un desarrollo lineal desde el pasado hasta el presente, es a veces la historia que los psicoanalistas hacemos de nuestra propia práctica, teoría, movimiento. En donde, en una práctica, la del psicoanálisis, que viene a interrogar y a cuestionar certezas, a veces cuando hacemos el relato de nuestra propia historia, construimos un mito. En donde habría héroes. Depende de qué camiseta tenga uno, Freud, Klein, Lacan. O también había herejes, y gente que se desvió. Jung, la Freud, la Planche. Las historias, o sea, el psicoanálisis cuestiona la idea del progreso. Pero muchas veces, cuando se escribe la historia del movimiento psicoanalítico, se dice que la segunda tópica era mejor que la primera, o que Lacan superó a Klein, o que superó a Ana Freud, o que la clínica de lo real sería mejor que la clínica del significante, que el ultimísimo Lacan es mejor que el Lacan de lo simbólico, o que un Lacan científico sería mejor que un Freud que es ideológico, decimonónico. O sea, por ahí los relatos que los psicoanalistas nos contamos de nuestra propia historia toman la forma de una historia que ya no es la historia que se hace en el campo de la historia. ¿Se entiende? La redundancia de palabras. Y en ese punto, una historia crítica del psicoanálisis por ahí contribuiría a cuestionar un poco lo que hoy se considera verdad incuestionable. Por ejemplo, en la medida en que reconstruyamos, o sea, que podamos pensar cuando leemos psicoanálisis, que también es necesario, que no alcanza, vamos a decirlo así fácil, no alcanza con leer a Freud, a Klein, a Lacan, a Winnicott, también es necesario un poco reconstruir
la trama de interlocutores con la que discutían. También es necesario situarlos en un tiempo y espacio determinado y no convertir sus frases en universales para todo tiempo y lugar, sino reconstruir la trama de cambios epistémicos. No es lo mismo Freud formado en el evolucionismo y la neurofisiología del siglo XIX que Lacan con la lingüística estructural, la matemática. Bueno. Transformaciones culturales. Desde el lugar de la histeria a fines del siglo XIX en Francia hasta hoy en día, yo quería discutir algo en relación a los trans, los queer, etc. O sea, hay transformaciones culturales que el lugar de la infancia, la crianza, bueno, un montón de cosas que nos obligan a repensar o a matizar algunas cuestiones. Y también los procesos políticos. O sea, las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, no fueron motor de transformaciones no automáticas, sí situadas por ahí, ¿no? Con el problema de la neurociberta, con el problema de los sueños traumáticos, etc. No fueron ocasión para transformaciones en el pensamiento y la práctica psicoanalítica, que no dependieron solo de la genialidad de Freud, sino también de las preguntas que le planteaba su tiempo y su lugar. Algunos historiadores, así como los psicoanalistas, tenemos una mala imagen de la historia y que me parece que es necesario actualizarnos qué es lo que la historia podría aportar al psicoanálisis y cómo es esa historia hoy, que no es esta del todo sentido. A veces los historiadores piensan un psicoanálisis que no es, me parece, lo que me gustaría que pudiéramos decir que es, ¿no? Algo así como, ¿cómo es el tiempo? 2 minutos. 2 minutos. El psicoanálisis se ocupa de la interioridad del individuo, ¿no? De lo psicológico, y eso sería opuesto a lo social. Me parece que hay millones de referencias en el psicoanálisis que invitan a cuestionar las fronteras. En todo caso, hay cosas que pueden ser exteriores al aparato psíquico, a los límites de la trama de representaciones para simbolizar, etc., pero no necesariamente son exteriores al individuo o al cuerpo. Y hay otras cosas que son interiores o que se creen que son interiores, no sé, el inconsciente, que nos imaginamos, se imagina que está en algún lugar adentro de la cabeza, pero todas las referencias, el inconsciente es un discurso del otro, la pulsión está articulada a la demanda y el deseo del otro, o sea, hay todas las categorías psicoanalíticas, o por lo menos desde muchos autores, cuestionan esa idea de que el psicoanálisis sería algo del individuo incompatible con lo social, y más bien complejizan las fronteras entre el individuo y lo social. Bueno, me voy hacia el final. En todo caso, ¿por qué traigo todas estas discusiones? Como una invitación a repensar cómo pensamos el psicoanálisis, cómo pensamos la historia y cómo pensamos la relación entre ambas. Y me parece que en un contexto de conmemoración de 60 años de una institución, que es un país como Argentina, ya en principio, no es poca cosa, ¿no? Tampoco me parece poca cosa que una institución vinculada con el psicoanálisis convoca a pensar historia, tiempos, que no suelen ser las convocatorias más habituales, salvo para hacer la conmemoración de los pioneros y la feria celebratoria. Pero, bueno, no sé, invitaron, yo creo que se puede hacer una historia crítica también, incluso de nuestro propio psicoanálisis y del modo en que pensamos la historia y demás. Pero además me parece que, en todo caso, una institución como esta, justamente tiene como ese rasgo particular que es la de haber cuestionado por su mera existencia la existencia de las ortodoxias, que decían que el psicoanálisis era solo lo que se podía estudiar en un determinado instituto, el Instituto de Formación en Psicoanálisis de la APA, y
que solo lo podían hacer los médicos. Y entonces muestra esta trayectoria que en Argentina, al menos, el psicoanálisis es algo que trasciende fronteras profesionales y que permite pensar en muchas cosas que no se limitan solo al consultorio individual y a una práctica sostenida de una profesión médica. Por otro lado, 40 años del retorno de la democracia, ¿no? A 40 años del retorno de la democracia y en un contexto en donde me parece necesario pensar que la historia no es solo un conocimiento inútil sobre el pasado, sino la idea de poder repensar y reelaborar el efecto que siguen teniendo hoy huellas, aún, en muchos casos, aún abiertas, aún vivas, no muertas, incluso a veces apareciendo como heridas, de un pasado reciente que se resiste a afirmarse como pasado y se sigue haciendo presente, y que incluso a veces se hace presente bajo la forma de la renegación de lo ocurrido, y que me parece que en ese punto, bueno, si queremos pensar en un porvenir, se vuelve necesario repensar la huella que nos dejaron las heridas del pasado, y también recuperar algo de las huellas que dejaron quienes hicieron psicoanálisis, historia en los 70, los 70, los 80, no para reproducir las mismas fórmulas hoy, en un tiempo distinto, pero sí para recuperar la potencia crítica que tenían los debates de aquel entonces, que se animaban a cuestionar el status quo y pensar en un futuro mejor, en términos colectivos. No prometer la ilusión de una libertad que avanzaría en el mercado financiero bajo una forma de la desmentida de los errores de los horrores del Estado, que ahora se supone que es lo que tiene que ser reducido, pero lo que en realidad se está afirmando es que se reduzca solamente a un poder represivo que permita otras libertades, que no son las que permiten la constitución de las singularidades y de los lazos colectivos, sino la de un individuo fuerte que se merece triunfar en contraposición con otros que no hacen los suficientes delitos atrás. Bueno, hablé mucho. Gracias. Gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar al licenciado Enrique Escaso, expresidente de la escuela, ya le conocí, exdirector de posgrado en psicoanálisis de la Asociación de la Escuela ARG con la Universidad de La Matanza, docente e integrante del Comité Académico de los Posgrados en Psicoanálisis de la Asociación de la Escuela con la Universidad de La Matanza, docente colaborador en la carrera de especialización en niños y adolescentes, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Enrique. Bueno. Buenas tardes, noches. Primero, es un grato honor estar aquí con todos ustedes y compartir esta invitación que tan gratamente me han hecho tanto la comisión directiva de la escuela como el comité organizador del congreso y el secretario científico. Encuentro, después de bastante tiempo, esto de encontrarnos nuevamente, y recuerdo que el primer término que se usó para el congreso y la escuela era encuentro, porque se dictaban los seminarios en los consultorios de los docentes
y nos veíamos una vez al año, cada tanto, en la Escuela del Sol. Era la sede inicial. Bueno, yo, parafraseando a Luis San Filipo, voy a decir que me tomé un poco en serio que el panel era teórico. Y supuse que a mí me habían convocado para hablar de la historia de la escuela, porque había escrito varios artículos sobre el tema, y del movimiento psicoanalítico. Y entonces, además, lo escribí para que no me cortaran diciendo que me voy por las ramas. Titulé los paginitas que escribí en la constitución de la institución psicoanalítica y el conflicto por el intento de apropiación de un significante que identifique. Y bueno, voy a ver si puedo plantear esto como es lo que se me ocurre. Y por otra parte, bueno, no sé si voy a ser tan condescendiente ni con nuestro padre psicoanalítico Freud, ni con los fundadores de la institución. Pero creo que cumplieron su función y gracias a ellos hoy estamos aquí. Así que, bueno, voy a tomar la propuesta de los organizadores del Congreso que decía recuperar la historia vivida como psicoanalistas y como institución desde una mirada implicada y atravesada por la época. En esto, también coincidentemente con lo que planteó Luis, no va a ser mi pretensión recuperar la historia, sino construir un fragmento de la historia a partir de restos de acontecimientos y vivencias encerrados en los discursos de los psicoanalistas que fundaron distintas organizaciones institucionales. Si bien el aspecto más destacable de la producción freudiana respecto al abordaje de la cuestión política se produce por la incidencia e intervención del psicoanálisis sobre el campo de la cultura, la faceta en la que muestra mayor contradicción es en su acto político la creación de la institución psicoanalítica. El primer enfrentamiento fue con Adler, a quien Freud criticó por olvidar el peso de la sexualidad en la teoría y que se arrojaba a los brazos del ideal socialista, negando todo lo relativo a la escuela del deseo, a la escucha del deseo y a la localización de la pulsión. Tiempo después, Adler fundó su propio movimiento. Para enfrentar los problemas políticos desencadenados, Freud propuso constituir la Asociación Psicoanalítica Internacional e instituir a Jung como presidente vitalicio, dotando a esta organización de una serie de condiciones que permitieran la garantía de la formación y pudieran mantener a raya a quienes parecían interesados en la escisión. Pero nuevamente la historia se repitió. Jung fue planteando diferencias teóricas que se referían al inconsciente colectivo, los rasgos arcaicos y la dilución de la importancia otorgada a la sexualidad. Esto deriva en una diferencia metodológica de investigación. Freud centraba su observación en la singularidad del caso y escuchaba atentamente lo que relataban sus pacientes para luego en otro espacio establecer generalidades. Jung efectuaba un recorrido inverso. Reunía datos de la historia de las religiones, de la mitología, de las culturas, y luego las aplicaba a la interpretación psicológica y clínica.
El problema político que generó el enfrentamiento de Freud con Jung y el modo de resolución de dicho conflicto dejó consecuencias importantes en la ideología política respecto al ejercicio del poder dentro de la EMPA. Dado el temor que Jung se quedara legalmente con la firma de la asociación, se apropiara del término psicoanálisis, cosa que no sucedió después, impulsaron la creación de un comité secreto. En una carta dirigida a Freud en el verano de 1912, Jones le manifiesta que junto a Ferenc y Rand estuvieron de acuerdo en que, hablo con ellas, la salvación solo podía estar en un análisis sin tregua, en un autoanálisis sin tregua, para eliminar las reacciones personales hasta donde fuera posible. Y Ferenczi opinaba que un pequeño grupo pudiera ser meticulosamente analizado por usted, se le decía a Freud, de manera que pudiera representar la teoría pura, sin adulteraciones producidas por complejos personales, y con ello construir un núcleo central no oficial que sirviera como centro donde los demás principiantes pudieran acudir. Freud responde: sería más fácil para mí vivir y morir si sé que una asociación de este tipo es guardián de mi creación. Tanto la existencia como la acción de este comité deberá constituir un secreto absoluto. Esto lo han escrito muchos psicoanalistas ya desde hace tiempo. Yo lo primero que se lo escuché fue a Daniel Weisbrot en un libro que él publicó, y bueno, hago honor a este colega que fue el que primero, yo por lo menos lo escuché, esta experiencia a partir de él. Que Freud haya pretendido organizar un comité que sea guardián de su creación va en contra de sus afirmaciones respecto a lo que sustenta a toda actividad científica, estableciendo las condiciones para el desarrollo de una organización dogmática y sectaria. Por otro lado, la constitución de un comité secreto para establecer el mecanismo del doble poder impide toda posibilidad de procesar y tramitar las diferencias, haciendo uso de un mecanismo de desmentida. De este pequeño recorte de las cartas de la época podemos inferir que para los integrantes de la vieja guardia, como se denominaban a sí mismos los integrantes del comité secreto, si no se efectúa un análisis íntegro o un meticuloso análisis, el sujeto queda condenado a repetir aquello que no cesa de inscribirse en una fuera del dispositivo analítico. Lo que no se juega en un análisis, se juega en la institución. Freud, para esa época, en una carta a Ferenczi, le comenta: la misión prioritaria de la terapia psicoanalítica es la demolición de la imago paterna. Lo cual traía ciertas contradicciones en sus vínculos de Freud con sus discípulos, ya que él les exigía, por un lado, una devoción y una ser como él y sostener su teoría y no cuestionarla. Nos podemos preguntar: ¿es posible un análisis que no deje rastros por analizar? Si en todo discurso siempre hay un real que se escapa, algo que devela y a su vez vela, muestra y oculta, ¿cómo sería posible un análisis sin que hubiera
ningún rastro. Recordemos que la institución psicoanalítica reúne los tres imposibles freudianos: gobernar, enseñar y psicoanalizar, lo cual es otro imposible más. La fundación de la Escuela de Psicoterapia y la disputa por el intento de apropiación de un significante que identifique. Algunas preguntas como disparadores, que hoy también lo planteaba Isidoro en la reunión previa que tuvimos. ¿Por qué la denominación de escuela? Si, como manifiestan sus fundadores, esto fue publicado en el 35 aniversario de la escuela, donde se hicieron entrevistas a los fundadores y a los primeros coordinadores, creo que Alicia Levin, Diana Fundia y Vera Neumann estuvieron a cargo de esto. Y bueno, yo recorto frases dichas por estas personas. Dice: se iba a enseñar psicoanálisis, pero no debía figurar esa palabra. Psicoterapia fue la transacción. En enero de 1964 se informó al presidente del AMPA, creo que era Leo Grinder, si mal no recuerdo, la constitución de la escuela. El conflicto se centraba en la pertenencia a la APA de algunos de los profesores de la entonces escuela. Debido a este conflicto, suspendieron a los doctores Carlos Mario Aslán, Susana Lustig de Ferrer y Jorge Vinoguro. No, por supuesto, no lo suspendieron a Arnaldo Rascón, que era el principal fundador de la escuela. El argumento que se obtuvo con posterioridad fue que APA había cerrado sus puertas a quienes no fueran egresados de la carrera de medicina en virtud de la llamada Ley Canisius del año 1954. Entonces, la escuela estaría destinada a los egresados de las carreras, primeros egresados de la carrera de psicología, o a médicos que no podían acceder a un análisis didáctico de 4 sesiones semanales, con un titular en función didáctica de AMPA. La discusión sobre la utilización del significante psicoanálisis no solo se dio en Argentina. Ante el incremento de asociaciones similares a la escuela en toda Latinoamérica, la IPA y sus filiales intentaron establecer una rígida diferenciación entre psicoanalistas y psicoterapeutas de orientación psicoanalítica. En realidad, esta diferencia tendía a distinguir entre aquellos que egresaban de los institutos adheridos a la IPA y aquellos que se formaban en instituciones no adheridas. Así, en Uruguay surgió la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, en Chile el Instituto Chileno de Psicoterapia Psicoanalítica, en Brasil el Centro de Estudios de Investigaciones en Psicoterapia, en Perú el Centro de Psicoterapia de Lima, todas instituciones formadas por miembros que pertenecían a las filiales de la IPA. Luego, pasado un tiempo, incluso después que se fundó la Federación Latinoamericana, varias de estas instituciones cambiaron sus denominaciones de origen, incluyendo el término psicoanálisis. Las instituciones lacanianas, y esto puede ser mucho más Isidoro y yo, no tuvieron el mismo conflicto porque desde su origen ya había sido expulsado Lacan de la IPA, había cuestionado el dispositivo tradicional, con lo cual la amenaza de sanciones ya estaba cumplida. Y creo, si yo mal no recuerdo, muchos de los fundadores no pertenecían a la Asociación Internacional Psicoanalítica.
Otra pregunta interesante para hacernos es por qué no se estableció la necesidad del proceso de análisis y la supervisión de casos para los colegas en formación que ingresaban a la escuela. Solo se recomendaba que estuvieran en análisis. Entiendo que esta exigencia hubiera sido el reconocimiento de lo que se transmitía en la escuela, que era psicoanálisis, ya que se conformaba el famoso trípode. A mediados de los 90 se instrumentó un sistema para que los egresados que quisieran ser socios activos de nuestra institución, la EAPG, pudieran dar testimonios de su análisis y supervisión de casos, pero seguimos sosteniendo la libertad de elección para elegir su analista, lo cual nos parecía que impedía una cierta concentración transferencial en unos pocos miembros de la institución. Y eso podría permitir una mayor injerencia de nuevas ideas, ¿sí? Y no convertirse en una institución cerrada. En el año 2000, cuando se firmó el convenio con la Universidad de La Matanza, la escuela pudo incluir el término psicoanálisis en los títulos de formación que impartía, maestría y especialización en psicoanálisis. También en ese tiempo se debatió la conveniencia de incluirlo en su denominación, pero consideramos que la escuela ya tenía una trayectoria amplia y un amplio reconocimiento en el movimiento psicoanalítico como escuela de formación psicoanalítica, lo que nos decidió a no modificarlo. La realidad hoy es muy diferente al tiempo del establecimiento del psicoanálisis en la Argentina. En el año 2003, a propuesta de esta institución, y siendo su secretaria científica, creo que Graciela Barro, se realizó la primera jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas, con la participación de 16 instituciones que se reunieron a debatir y precisar similitudes y diferencias en el modo de pensar la clínica a partir de un único análisis, un caso compartido con ellos. El caso Hace pocos días se realizó, creo que se realizó, la 10ª jornada entre instituciones, con mayor participación de asociaciones de la Argentina y Latinoamérica. Recuerdo que en ese primer encuentro del año 2003 participaron también 3 filiales de la IPA de la Argentina: APA, APDEVA y SAM. Ya supongo que continúas. Las luchas fratricidas, desencadenadas por amor al padre, posiblemente incrementadas por la demanda de un amor incondicional bajo el aspecto de mantener la pureza de la teoría, como se dijera, para llevar la pureza, como si Freud dijera, para llevar mi apellido tiene que ser como yo, lo cual era una contradicción para con sus propias teorizaciones. Por eso planteé que, si bien Freud incidió en toda su producción teórica en destituir la imago paterna y el dogmatismo, cuando tuvo que actuar políticamente en la constitución de la institución, a mí falló con estas situaciones. Hoy los riesgos continúan apareciendo y nos provocan nuevos desafíos. El conocer estos antecedentes nos puede colocar en mejor posición a las instituciones psicoanalíticas para continuar sosteniendo la excepción al lazo social dominante y no caer en prácticas del poder dirigidas a la dominación. Bueno, dejo aquí.
Bueno, vamos a escuchar ahora a doctor Isidoro Beck, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y director de varias oportunidades en los cuadernos Sigmund Freud. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación en 1974. Ha dado cursos, seminarios y conferencias en distintas ciudades del país y del exterior, y es autor de diversos libros, entre ellos Las intervenciones del analista, Estructura y transferencia en la serie de la neurosis, El abanico de los goces, Yo, ego, sí mismo, El prójimo, Enlaces y desenlaces del goce, Senderos del análisis, Progresiones y regresiones, Paso a pase con Lacan y Retorno a Lacan, una clínica del sujeto, sentimiento, pasión y afecto en la transferencia. Escuchamos, Isidoro. Buenas noches. Es para mí un gusto estar acá compartiendo con ustedes 60 años de un deseo sostenido. Escuchándolo a Enrique, me acordé de un chiste freudiano, que seguramente ustedes conocen. ¿Por qué me dices que vas a Lemberg para que yo piense que vas a Cracovia si en realidad vas a Lemberg? Traducido para esta ocasión sería: ¿por qué Enrique me dice que esta es una escuela de psicoanálisis cuando me invitaron 60 años de una escuela de psicoterapia, si en realidad es una escuela de psicoanálisis? Agradezco a Manuel Pinelli la invitación que me formulara y también a la presidenta del Congreso, María Casarío. Y bueno, voy a tratar de decir algunas reflexiones. Me gustó el título: Psicoanálisis entre historias y deberes. Recuerdo, lo conocí personalmente en París, a un historiador que también dedicó su tiempo a pensar la historia del psicoanálisis, seguramente él lo debe conocer mejor que yo, que es Michel de Certeau. Michel de Certeau, allá por los años 70, escribió sobre historia y psicoanálisis y planteó, como cualquier historiador serio, ya después de los 50 del siglo XX, la pregunta del millón, que es: ¿qué relación puede tener con la verdad aquello que la historia relata de acontecimientos de otro tipo? Bueno, Michel de Certeau planteaba que no podemos desconocer una frase que tiene su validez parcial, y es que cuando hay una historia hay que preguntar quién es el historiador. Llevado a su extremo político, se suele decir: la historia la escriben los vencedores. Pero Michel de Certeau piensa que, sin embargo, planteado de ese modo, llevaría todo desarrollo que quisiera incluirse bajo el nombre de historia a algo que sería algo así como, Luis, una ficción sin límite. No, él piensa que hay elementos, de hecho se habla de la historiografía, en el sentido de grafía, escritos, documentos escritos, documentos arqueológicos, hasta documentos de la literatura, que pueden servir como un anclaje, decía Luis muy bien, a un límite a lo que podría ser el relato del historiador. Si lo decimos desde otra perspectiva más actual, que ahí se mezcla el pasado con lo actual, digamos que no solo se trata de los enunciados, sino de la enunciación. ¿Quién escribe? ¿Qué escribe y a quién se dirige con lo que escribe? Se suele decir que la historia argentina la hizo Mitre. No quiero ofender a nadie. También se suele decir que la religión cristiana la hizo Pablo. Jesús nunca dijo: yo soy el Hijo de Dios. Bueno, está abierto, por supuesto, a distintas opiniones.
Ya más cercano, nuestro tiempo, y desde una perspectiva que ya me concierne más de cerca, un discípulo importante de Lacan, llegado casi a sus 100 años, me refiero a Mustafa San Juan, que falleció hace poco, escribió su último libro titulado Le Puits de la Vérité, los pozos de la verdad. Y allí relata una discusión entre Albert Einstein y Niels Bohr, el otro gran físico, uno de los padres fundadores de la física cuántica. ¿Qué discutían? Einstein, supongo que respondiéndole a Mallarmé, que hablaba de que el importe de dados no le llevará a ignorar el azar, Einstein dice que Dios no juega a los dados. Con lo cual quería decir que hay leyes que pueden ser descubiertas por la ciencia que funcionan en el universo, que tienen su vigencia real. Niels Bohr le dice que, como ya estaba en el famoso postulado de Heisenberg, de la indecibilidad respecto de la física subatómica, de decidir el lugar, la posición de la partícula y su velocidad, o una cosa o la otra, porque iba a estar siempre en juego la incidencia del observador. Entonces, al final, Niels Bohr le dice, mira, yo, le dice Albert Einstein, coincido con vos, yo no niego que hay lo real. Lo que digo es que no tenemos acceso a ese real, sino a través de lo que somos nosotros. Aunque sea el telescopio más poderoso del mundo, que ahora está allí lejos de nuestro campo gravitatorio, cuando leamos lo que ese telescopio nos trae, somos nosotros los que lo leemos, los que lo interpretamos. Obviamente, Mustafa San Juan está más de acuerdo con la posición de Niels Bohr que con la de Einstein. Si yo la menciono, es porque también lo pienso de ese modo, y creo que entonces se trata ya de no solo el problema de lo actual y el pasado, sino la relación de la verdad y lo real. Para la escolástica medieval, Santo Tomás, veritas est adequatio res et intellectus. A ver si se la digo así para escultura. Freud decía que lo que hace muchos chistes son neurológicos. No puedo dar una conferencia sin contar uno más chiste. ¿Qué voy a hacer? Espero que me lo aguante. Bueno, nosotros decimos, estos son 3 aforismos de mi cosecha. Vamos a ver si les gusta. Está basado en un relato italiano que ahora enseguida se lo voy a contar. Y que también ustedes lo conocen. Digo, la verdad no dice lo real. Segundo, la verdad apunta a lo real. Tercero, la verdad dice cómo el sujeto responde a lo real. Ejemplo freudiano. 1897. Freud le escribe, al que por entonces todavía era su amigo íntimo, Fliss, y le dice, Fliss, estoy apresado a un lado, se me vino abajo mi psicología. Descubrí por contacto que tenía con familiares de mis histéricas, de lo que ellas decían de su sexualidad, estimulada en sus inicios por el abuelito, por un amigo del padre, que no era así. Pero claro, era Freud. No fue a pedir un antidepresivo, se quedó pensando, se le prendió la lamparita y dijo, no, esto es la verdad de lo que ella me dice. Es la verdad de su fantasía. Él no hablaba de fantasma, como conocemos los lacanianos. Es su fantasía y es su verdad. Bien, 1897. ¿Por qué subrayo la fecha? Está entre 1895 y 2000-2001. Yo digo que ahí se va a situar un pasaje esencial que me va a permitir hacer un aforismo. Quiero aclarar que, para que nadie se ofenda, de origen soy médico. Suelo decir generalmente broma ex médico, pero soy médico. Bien.
Os lo voy a decir enseguida que por ahí algún médico no lo dijo. En 1895 Freud se dedica a escribir lo que fue nombrado, él no le puso ese título, Proyecto de una psicología para científicos o psicología para neurólogos, donde intenta teorizar lo que él ya venía trabajando con pacientes histéricos, depresivos también, de neurosis de angustia, etc., en términos de relaciones entre neuronas. De paréntesis, no sé si ustedes saben, que Freud fue investigador del sistema nervioso y que fue uno de los primeros que avaló la teoría de Cajal respecto de que la unidad del sistema nervioso era la neurona. Él lo hizo con sales de oro, lo cual se podía más o menos aislar. Cajal lo hizo con sales de plata porque es muy difícil aislar una neurona. ¿Saben cuántas neuronas tenemos los seres humanos en el cerebro? Pero no voy a hacer como en la televisión, a ver una trilla, les digo, 100.000 millones de neuronas. Es una malla muy espesa, muy difícil aislar un neurón. Por eso Golgi, otro gran investigador, decía que no era la neurona la unidad del sistema nervioso, sino que era una red. Bueno, tenía razón Ramón y Cajal y también nuestro maestro Sigmund Freud. Bien, Sigmund Freud dejó de dedicarse a la investigación neurológica y pasó a trabajar con pacientes cuando su querido amigo Breuer le dijo: querido, sos grande, no te doy más un mango. ¿Querés tener mujer y hijos? Dejá de tu pasión por la investigación en el laboratorio, dedícate a estudiar. Bueno, ahí empieza Freud su recorrido, y entonces su amigo le cuenta la historia de Anaud que ustedes todos conocen. Por autohipnosis, ella va relatando los fenómenos del año anterior y se le van yendo los síntomas histéricos, ¿cierto?, de diagnosia, de diastasia vásia, de tos recurrente que la medicina no puede curar, etc. 1895 Freud escribe eso. En el 2000-2001 Freud escribe la traumatología, la interpretación de los sueños, donde ya no se trata más de conexión entre neuronas, sino conexión entre lo que Freud llama Vorstellung Repräsentanz, representantes de la representación. Nosotros lo decimos conexión entre significantes. Eso es lo que Gaston Bachelard, gran epistemólogo francés, llamó una ruptura epistemológica. Entonces digo la frase que espero que no entienda nadie. El psicoanálisis es hijo del fracaso de la medicina. Cuando las histéricas concurrían a la guardia de la bien imperial, ¿qué le decía el médico del guardia? Usted no tiene nada. Hasta se lo decían en falto. No diría, tendría que haber sido un poco más humilde. Decir, usted no tiene nada que yo pueda, con mi saber médico, ayudarla. Y se la mandaban a ese señor raro, llamado Sigmund Freud, que bueno, decía que él podía enseñar. Tiempo de ruptura. Historia del pasado. Una historia que puedo abreviar, porque el tiempo no es demasiado largo, gracias a nuestro verdadero historiador, que es Luis, por lo menos más verdadero que yo en ese sentido. Ya desde el comienzo hubo un rechazo. Freud, en realidad, dijo: esto que yo descubrí, que se llama inconsciente, no lo inconsciente, el inconsciente. Porque en alemán existen 3 artículos, femenino, masculino y neutro. Por eso en alemán se dice con el neutro, pero es el inconsciente. No hay que tener miedo, eso no quiere decir sustancializar el inconsciente. Hoy, con la tecnología desarrollada, las técnicas y la ciencia computacional, podemos claramente entender que no es un fantasma de espiritualización absurda hablar de hardware y software. Cuando hablamos del software, no estamos hablando de una sustancia tangible, sin embargo es real. Pues bien, hablar de un inconsciente constituido por Vorstellung Repräsentanz es también hablar de algo real, aunque no sea tangible. Se lo digo con un ejemplo simple. Ustedes todos tienen seguramente un celular, un smartphone y seguramente una notebook, una iPad, alguna de esas cosas. Pues bien,
Supongamos que ustedes están trabajando con Skype con algún paciente, como sucede después de la pandemia. Pero tienen también la aplicación del Word. ¿Dónde está esa aplicación del Word? No, son circuitos que se pueden habilitar o no. Del mismo modo, ustedes tienen también circuitos, por supuesto que hay una base neuronal, pero el circuito se hace con el programa. Cuando Freud pasó del proyecto de una psicología para científicos a la Traumdeutung, hizo el mismo negocio que Bill Gates. Dijo, le dejo el cargo a la IBM, se lo dejo a la neurociencia, yo me dedico al software, a la conexión entre significantes, eso es el inconsciente. Y el inconsciente, como dijo nuestro maestro, es una gran herida narcisista. Como lo dijo Copérnico, acompañado por Galileo, ustedes saben lo que tuvo que soportar Galileo de la Inquisición, como lo que pasó con Darwin, todavía tenemos presidente de Estados Unidos que dice que lo de Darwin es un invento y que a los chicos hay que enseñarles que hay un plan divino, nos hizo imagen y semejanza, con solo leer el diario no es buena propaganda para Dios, ¿no es cierto? Bueno, la tercera gran herida narcisística es el inconsciente. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que vivo en Norteamérica, el país de los business, somos los fenicios modernos, que cuando yo firmo una escritura no sé lo que hago? Porque eso es el inconsciente. Y yo se lo voy a decir a ustedes en algo más cercano. ¿Qué hay más maravilloso y más importante que engendrar la próxima generación? Nuestros hijos. Recién la presidenta de este congreso decía que estaba muy contento que había jóvenes de la Facultad de Psicología. Pensamos en nuestro futuro. ¿De dónde nacen los chicos hasta ahora? De la unión de un hombre y una mujer. En nuestro tiempo se suele decir que eso tiene que ver con el amor. ¿Qué dice la tía de ustedes que dice lo mismo que mi tía? Querida, el amor es ciego. Y de esa ceguera sale lo más noble del ser humano. Es insoportable, es ciego porque está comandado por el inconsciente. ¿Y qué nos dice nuestro maestro Freud? Horror. El primer casamiento de una mujer, no voy a decir todas para no ofender, pero la gran mayoría eligen un hombre a imagen y semejanza de los peores defectos de su madre. Ustedes lo saben, ustedes están en su escuela de psicoterapia, es de psicoanálisis. Y si es de psicoanálisis, toda la barbaridad que yo estoy diciendo, la que estoy diciendo, no los van a afectar como ustedes analizan. Bien. Entonces tenemos lo que dijo Luis de Jung, que espiritualizó el análisis, el mandar a dónde la vas a mandar. El problema que tiene es que se quiere masturbar la adolescente que te viene a consultar. Fue lo que me decían en el control que hago, la mamá me aprieta porque no da las materias. Y digo, mira, vos estás apretada porque tu paciente adolescente lo que quiere hablar no es de las materias que tú das. Eso podés arreglarlo con algún rebusque, como diciéndole, por ejemplo, che, ¿qué te gusta? ¿El rock nacional o el general inglés? Bueno, chabón, como van los pibes, ¿no? Entonces, vos querés estudiar inglés no porque tu hija te aprieta, sino porque querés saber qué dicen, o sea, pero el pibe lo que está interesado, la piba, es cuántas veces por día puede masturbarse sin enfermarse. Eso es lo que verdaderamente le tocó, por su grupo de amigos, o alguna chiquita que conoció y que hubo algunos guiños. Bueno, para Jung la espiritualidad. Para Adler, el complejo de inferioridad. ¿Qué excluye? ¿Qué es lo que no le gusta? El inconsciente. El inconsciente. Y eso se repite. Ya en el año 1927, Freud no tiene más remedio que denunciar al delfín. El delfín es Ernest Jones. Freud pensaba que para que el nazismo no lo persiga, mejor que un goy, ¿saben lo que es un goy? No es un goy. Goy le decía no, Oishikov. Eso. Oishikov, ¿quién es sarcástico? Bueno, más allá de los chistes, les dije acá, tenés que aguantarla. ¿Qué carajo? No me acuerdo de qué. En el año 1927, Freud escribe su texto sobre la sexualidad femenina y denuncia a Melanie Klein
a Karen Conley y a Ernest Jones. Ernest Jones en ese momento se feminizó, es decir, se juntó con los decides de Melanie Klein, levanta, hay un trabajo famoso de Melanie Klein que es las sensaciones precoces vaginales en la niña, donde fundamenta lo que el feminizado de Ernest Jones dice que la fase fálica es delterofálica, es a posterior, porque primero está la biología, las sensaciones vaginales. No entendieron un carajo. ¿Por qué no entendieron? Quiero aclarar, yo no soy más inteligente que ellos, son geniales. Melanie Klein, Jones también, una cultura extraordinaria. No, le faltaba una lógica. Freud era un genio, pero no fue Dios. No dio la lógica de la castración. El que la dio, disculpen, puede parecer sectario, el que la dio es Lacan. Y Lacan porque se decidió a leer seriamente a Freud en alemán. Leerlo a la letra. Y entonces se vio obligado, como a Freud le pasó con estos psicoanalistas de renombre, que vuelvo a repetir, no me considero más inteligente que ellos para nada, que estaban biologizando el inconsciente. ¿Qué es lo que está otra vez en juego y cuestionado? El inconsciente. El inconsciente como un conjunto de significantes. Freud dijo clarito, en el inconsciente, señores, en la metapsicología, que Freud llamaba la bruja, la metapsicología, no hay afectos. En el inconsciente solo hay Vorstellung representantes. Palabras textuales de Freud que ustedes ven en el inconsciente. Y en el año 30, escribe una carta donde dice, no me biologicen el inconsciente. Eso sigue. Y cuando, voy a ir rápido para no detenerme demasiado en la historia, cuando ya en el post-freudismo aparecen dos cuestiones que otra vez dejan de lado el inconsciente. La ego psychology, Heinz Hartmann, donde se trata de reforzar el yo para un proceso de adaptación. Hartmann, Chris Lowenstein, la ego psychology, es decir, hacen un rebajamiento imaginario del psicoanálisis. ¿Qué queda fuera otra vez? El saber inconsciente. Y el otro desviacionismo, a pesar de lo genial que siempre fue y que Lacan no reconoce, de Melanie Klein, cuando Melanie Klein escribe su último texto, El Vida y la Gratitud, y dice que también el pronóstico depende del grado de envidia con que llegaste a la vida. Otra vez estamos en un instintivismo. Freud lo llamó instinto a la pulsión, la llamó grito. Pulsión es distinto de instinto. El instinto es lo que tiene la hormiguita. El instinto es una fuerza que sabe el objeto que le conviene. En cambio, la pulsión, pero es clásico, no estoy inventando nada, lo que tiene de más variable es su objeto. Bueno, Lacan establece a partir de los años 50 un retorno a Freud. Por supuesto, pagó las consecuencias, fue expulsado de hecho del internacional. A veces se dice, no lo expulsamos, che. Lo único que le dijimos era que sus análisis dejaban de tener valor didáctico y que su seminario no servía para la formación de los candidatos. Bueno, él se quedaba ahí en la administración. Bueno, obviamente renunció y después fundó su famosa École Freudienne de París, ¿no? Bien, termina ahí el rechazo al inconsciente de ningún modo. Hoy en nuestro tiempo tenemos, ya vamos a lo actual, bien a lo actual, tenemos que, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos prefieren subsidiar el cognitivismo. Y el cognitivismo a veces nos vende el buzón de que ellos también trabajan con el inconsciente. Señores, nada que ver. Es el preconsciente. Es reformular prejuicios, fórmulas establecidas, no tiene nada que ver con eso. Pero lo peor de todo es cuando nos quieren convencer que ellos se basan en una ciencia dura. Es la neurociencia. La neurociencia es realmente un capítulo de la ciencia sumamente valioso, respetable. Yo me fascino con todo eso, me hace recordar cuando estudiaba fisiología, que tenía 10 en todos los parciales y al final estaba tan entusiasmado que me iba a dedicar a la investigación fisiológica,
por suerte saqué 5. Gracias a eso no pude entrar en la cátedra, entonces un amigo me dijo, si no esta medicina, podría ser psiquiatra, ¿qué haces? Y me acuerdo que fui escuchando a Blecher, hablar de José Blecher, ¿no? En la facultad de psicología me llamó usted y maravilla, me podía acordar de cuál era el verdadero punto. Es una cosa de la vida, ¿no? A veces, con un hecho fortuito, uno puede perder el camino o puede reencontrar. Cuando uno lo reencuentra, Aristóteles lo llamaba la disturgia feliz, el desencuentro feliz. No esperabas encontrarte con eso y qué suerte que te encontraste. Bueno, un poquito más y termino. ¿Todavía tengo un minuto? Le contemos los chistes, hacen un uso ideológico de la neurociencia. Por ejemplo, un investigador de la neurociencia que ganó el premio Nobel, le recomiendo su libro sobre la memoria, el libro de Kant. Es una maravilla. A mí me fascina. Ponen electrodos en una neurona y escuchan el sonido de la mitocondria. Extraordinario. Pero, ¿cuál es el problema? Él trabaja con una especie de molusco que tiene muy poquitas neuronas. Entonces se puede aislar una neurona y verse bien, y ver las enzimas que ahí juegan, las drogas. Y se descubrió que cuando ese molusco tiene más dopamina, tiende a acercarse más a otro molusco. Salto del cognitivismo. Los seres humanos que nacen con más dopamina tienen más disposición para el amor. No, negro, eso es amor de molusco. Ahí tenemos un lugar donde decir nuestra palabra hoy. No somos personas que nos quedamos en el pasado. Hoy tenemos algo para decir. Y tenemos algo para decir mucho más importante y algo que me conmovió. Vi en un video que apareció en la televisión, vi por mujeres ancianas en Japón, en un hogar con ancianos, sentadas en círculo, escuchando a un robot que les contaba cosas. Uno podría decir, bueno, por lo menos algo, qué sé yo. Pero, a ver, vamos a ver. Imagínense ustedes siendo bebés o chiquitas o chiquitos y tu mamá, que está muy ocupada, va al congreso de la escuela secundaria, abandona a sus hijos, pero le pone al gesto de amor el robot. ¿Qué parece? No estaríamos acá si hubiéramos tenido eso. Porque ¿qué le falta al robot? Que no va a poder dar nunca. Su deseo y su amor. Su falta. No la va a poder dar. Podrá llegar a simular. Yo te deseo, yo te amo, como una película allí, se llamaba Sacorín. Pero es un simular. Se dan cuenta que hoy el psicoanálisis es uno de los pocos reductos, no digo que sea el único, antes se mencionó el arte también, los puestos, pero uno de los pocos reductos para rescatar lo que es el sujeto de la palabra, el sujeto del inconsciente que se realiza en la palabra, el sujeto del deseo, del amor y del goce que se realiza en la palabra. Bueno, el paradigma lacaniano, que ya ahora lo conocen todos, menos tuvo difusión, rompe con el monismo de la matriz del hombre-máquina, pensar al hombre como un conjunto de órganos biológicos, y rompe también con una tradición que viene de Platón y sigue con las religiones monoteístas, que es la dualidad cuerpo-alma. La palabra psique quiere decir alma en griego. Bueno, se rompe esa dualidad cuando entra la tríada lacaniana de real, simbólico e imaginario. Cuando hablamos de simbólico, quiere decir la Vorstellung representativa, la conexión entre significantes. Freud se olvida de la palabra signorelli si le aparece Botticelli. ¿Por qué? Porque él y Eli se relacionan y porque signorelli es el nombre de Sigmund Freud, horror del inconsciente. Signorelli se puso de acuerdo con Botticelli sin consultarlo a Sigmund Freud. Es lo que nos pasa cada vez que decimos lo que no queremos o cada vez que callamos lo que tendríamos que haber dicho. Los lapsus, por ejemplo.
¿De dónde vienen los lapsus? Si tenés un paciente obsesivo de eso que llamamos nosotros cariñosamente ladrillo, le va a decir, no, ahora me pasa que anoche te dormí bien. Yo generalmente lo resuelvo muy fácil. Le pregunto, dígame, ¿usted conoce un tipo? Realmente la teoría es difícil. Dígame, si yo digo, voy a cantar en vivo, ¿qué pasó? Y ya es en vivo. Bueno, acá lo si lo digo, lo mismo. Todo lo que argumento será tomado su. Bien, concluyo entonces con esto algo que tiene que ver con mi propia implicación en la historia del psicoanálisis. Permítanme, no lo tomen como vanidad, es también una invitación a cada uno de ustedes. Si el psicoanálisis no sigue avanzando, muere. Entonces, una invitación a desarrollar el psicoanálisis. Bueno, yo me he atrevido a algunos desarrollos. No los voy a contar todos, solo unos cuantos. Solo uno. Digo que, desde la perspectiva lacaniana, la última escritura matemática que usó se llama nudo, la escritura nodal, y la principal nudo borromeo. Bueno, es un anillo, un nudo hecho de 3 anillos, que si están bien anudados, se corta uno, los otros se separan. Digamos, son detalles de la categoría. Lo importante es que son 3 registros que son imprescindibles. Entonces me permitieron a mí sostener, con la base matemática de todo eso, que ahora no lo voy a incomodar con todo eso, de decir que el analista, a ustedes les debe pasar, voy a ir primero un ejemplo de la un análisis que anduvo fenómeno. Muy bien, cantidad de años, sabemos que no dura 3, como decían los sistémicos, unos cuantos años, pero hay un síntoma que no cede. Y que ustedes, acordándose de Freud, de la policausalidad freudiana, lo interpretaron de un lado o del otro y no cede. Bueno, te está diciendo que ese síntoma no está construido del mismo modo que los otros síntomas que responden a la interpretación singular. Ahí yo digo, Isidoro ve, que tenemos que intervenir desde lo imaginario o desde lo real. Esto lo expuse en uno de los libros que mencionaron, que se llamó Intervenciones del Analista. Solo digo, por si a alguno le llega a interesar, traté de dar la base metapsicológica de eso, haciendo un pliegue entre 2 escrituras de Lacan. La primera que llamaba Grafos y la última que era la escritura nodal. Esa escritura que yo propongo, y que según me dice mi discípulo, aceptan esa escritura que propongo, se llama diagrama de flujo, le sirve para entender la lógica de cuándo hacer una intervención simbólica clásica, la interpretación, una intervención desde lo real, una intervención desde lo imaginario. Bueno, quiero concluir solamente diciendo esto. Yo vine hoy con mucho gusto a esta reunión, porque ya me había soplado un pajarito. Esta no era una escuela de psicoterapia, sino una escuela disfrazada de psicoterapia de los que se dedican a la misma subversión a la que me dedico yo. Ustedes son gente sospechable. Bueno, muchas gracias por hablar. Bueno, mientras esperamos las preguntas que tienen para hacer, que por favor escriban en un papelito y las vamos acercando, les quiero contar que como no queremos ser robots, vamos a terminar hoy este espacio tan lindo con una narración de un colega que es un gran narrador y que nos va a traer un cuento que se llama, Jacob, ¿está bien pronunciado? Cuento popular de tradición oral judía. Así que este panel va a terminar con alguien contándonos un poco. Bueno, mientras esperamos más preguntas, voy a hacer algunas preguntas que ya me han pegado. Para Luis, ¿cómo pensás el retorno a lo reprimido de la historia actual argentina? ¿Es posible trabajar? ¿Cómo pensás la historia en relación a la novela familiar? Otra pregunta. Para Enrique, ¿cómo pensar en lo que Borras llama lo sabido no pensado en el análisis y en las instituciones? Isidoro, ¿cómo pensar la castración de la posmodernidad, donde parece que se sortea la castración?
En principio vamos a dar una vuelta por la mesa con estas preguntas y después nos quedan más preguntas. ¿Quieren empezar? Luis. Bueno, es difícil dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Pensar el retorno de los reprimidos en la historia actual de Argentina. Sobre todo porque, digamos, las aplicaciones directas siempre tienen como algo de simplificación de procesos que pueden ser más complejos. Hay una tradición freudiana escrita en Totem y Tabú y en Moisés y la religión monoteísta que pone en cuestión una separación, la idea de que habría un conocimiento que sería del individuo y que luego eso se aplicaría a lo social, sino más bien que se cruzan como dos historias. La historia de la humanidad que deja vueltas, que se transmiten de generación en generación, y la historia de cada uno que nace en un determinado momento heredando, no biológicamente necesariamente, pero heredando esa tradición que lo condiciona y lo determina más allá de las elecciones que cree el individuo tomar a lo largo de su vida. Bueno, en ese punto, digamos, hay a lo largo de la historia reciente occidental muchos intentos de aplicar, digamos, categorías psicoanalíticas para pensar lo que en el territorio de la historiografía se llama pasados que no pasan, o pasados que permanecen. Los franceses dicen, ni passé ni passé pas, porque les gusta jugar palabras ahí, ¿no? En castellano sería mejor pasados presentes. Pasados que se pretendan, que no, y por lo tanto cuestionan la separación, la distinción. A veces quizás estos pasados que se presentan pueden tomar, creo yo, o podríamos usar como categoría para pensar algunos de los problemas que nos habitan, la idea de algo que se pretendió dejar atrás en el pasado y que era preferible denunciar que ya está muerto y enterrado y olvidarnos de él, y algo de eso retorna. Y hay otras veces que me parece que sirve más pensarlo de otra forma, es decir, que por más que intentemos historizar es decir, convertir en relato, en narración, algunos de las huellas de nuestro pasado, hay algo que a veces no se hace presente bajo la forma del retorno reprimido, sino que insiste en presentarse como un agujero que muestra los límites de nuestra capacidad de simbolizar eso, y que obligan a un retrabajo permanente. A mí me da la sensación de que estas construcciones, esas ficciones teóricas, sirven para pensar mucho en la historia reciente de Argentina. Y por eso me parece que hay un punto en donde, digamos, en los momentos en que se ha intentado decir, eso ya pasó, no hablemos más de eso en pos de la conciliación nacional, algo retorna bajo formas que en algún modo se podrían decir sintomáticas, pero que por ahí relanzan cuestiones, no sé, hijos, por ejemplo. En el 90, surgiendo luego de los indultos, como diciendo, hay algo acá que se intentó olvidar, pero que está presente. Pero también hay marcas de que por más que, vamos a decirlo así, haya política de reparación que celebro, haya procesos de memoria y de historización de pasado que también celebro, hay un punto de irreparablemente perdido en esa historia reciente que
no se lleva muy bien con la idea de que algo retorna a lo reprimido, sino como que hay un punto de imposible de bordear, que necesitamos seguir elaborándolo y que no es bajo la forma de decir hay otras verdades que han sido reprimidas, hay que darle voz a la otra historia, que es la otra historia la que niega el terrorismo de Estado. Me parece que por esa vía no vamos a conciliar a los argentinos, que tenemos que seguir pensando muchas cosas. En este punto, digamos, la historia de una novela familiar es una historia mítica, digamos, tiene una estructura mítica de ficción que intenta, por ahí, en la línea, creo, en la línea de lo que decía Isidoro, puede ser una ficción que no dice lo real, pero que apunta a lo real, e intenta anudar algo de eso. Pero como toda ficción, como todo marco simbólico que genera efectos imaginarios, tiene puntos de posibilidad que son los que yo dije recién, que por ahí hay que pensarlo más como algo que se sigue conservándose como agujeros, sigue inscribiéndose, no, presentándose como algo que no se sabe inscribirse. Bueno, hasta acá. Bueno, ¿cómo pensar lo sabido no pensado de la teoría de Christopher Wallace? En realidad no conozco esa teoría en profundidad. Sí trabajé un poco más en la cuestión de los pactos delegativos de CAES, en la constitución de los grupos y las instituciones. No aludo a algo del retorno a partir de la falla en el proceso de análisis, lo que planteé en este pequeño escrito, por actos de disidencia dentro del movimiento, por elementos no analizados, porque en aquella época no se analizaban los analistas como lo hacemos ahora, y porque además estaba en conflicto y la lucha del poder con Freud. Entonces, me da la impresión que ese retorno, no sé si podríamos plantearlo como un retorno de los reprimidos, sino como un retorno en acta. ¿Sí? Aquí podríamos plantear también, como lo decía recién que no todas las intervenciones van a poder ser por vía de la intervención simbólica, sino también por intervenciones de lo real o de lo imaginario. Hay muchos autores que plantean este tipo de cuestiones. El matrimonio Botella, exactamente. Gracias. Matrimonio, sí, porque son César Botella, que han escrito sobre estas cuestiones de aquello que no retorna de lo reprimido y que no se logra hacer un cambio a través de la interpretación. Ellos plantean intervenciones desde un modo imaginario, por lo menos en mi lectura sería esa, ¿no? En el caso de las instituciones, yo creo que lo que hay que hacer es no develar esto que pasó en estos sujetos de un Adler, sino para el resto de nosotros y poner en evidencia estas acciones institucionales para prevenir que no se vuelva a hacer lo mismo. Siempre está la posibilidad de que vuelva a repetirse. De hecho, las instituciones en la Argentina hubo infinidad de decisiones. Dentro del ámbito lacaniano también. O sea, no es que esto va a ser algo que cubre esa
esa ansia, sino que posiblemente es algo con lo cual hay que convivir. Y lo único que podemos hacer, en esto cito también Isidoro, es seguir insistiendo en el trabajo con el inconsciente, con el deseo. Que creo que es lo que hacemos más habitualmente los analistas. Y sí hablar de las fallas que tuvieron nuestros antepasados en estas transmisiones. No dejarlas pasar por alto, sino hacer toda una exégesis e intentar no aflojar el combate de estas situaciones. No sé si no puedo hablar de eso sí. Acá la pregunta es qué sucede con la castración en la posmodernidad. Y sucede lo mismo que sucedía en la época de Moisés, que fue mencionado, que va a seguir sucediendo. ¿Qué quiere decir? La castración lo planteaba como una amenaza. Gracias a esa amenaza, el chiquito o la chiquita podía renunciar al objeto de amor incestuoso y gracias a eso, bueno, podía seguir su vida. Estaba implícito que permanecer en una relación incestuosa implicaría consecuencias graves para lo que llamaríamos la salud mental que estuviera en esa condición. Con Lacan planteamos algo que en Freud está en acto, pero cuando lo explicita no está, porque Freud plantea la castración del pene. Todos sus discípulos eran brillantes, vuelvo a repetir, pensar que yo me considere más inteligente o más culto que Theodor Rey, que Félix, que Isaac, que Jones, que Abraham, sería realmente un grave error mío. Eran brillantes, y además en esa época, dedicarse al psicoanálisis, yo creo que hubiera sido mucho peor de lo que me pasó a mí con mi mamá. Cuando yo me recibí de médico, no se olviden, la madre del médico judío estaba chocha. Cuando de pronto le digo, me voy a dedicar al psicoanálisis, la debo llorar. Y eso se nota. Muchos años de análisis, ya no tuve más problemas con mi madre, que llevaba muy bien, me ponía como en la corbata y entonces decía, hoy parece eso. Bueno, todos ellos le decían a Freud, Jones especialmente, que tenía la decían, esto nunca se vio a alguien que se corte el pene, de vez en cuando de un psicólogo. Y entonces, Frank le dijo, tengo una solución. La verdadera castración es el trauma del nacimiento. Ahí sí se separa el bebé de la madre. ¿Qué le decía a Freud? Siempre lo trataba de hijos y además quería casar a uno con su hija, ¿no? Le decía, hijo, Granco, te agradezco, si tienes razón, el trauma del nacimiento es un equivalente de la castración, pero la castración es del pene. No se movía de ahí. Bueno, fue Lacan que dio un gran paso cuando dijo, no se trata del órgano, esa es la dimensión imaginaria de la castración. Se trata del fallo como un significante. Para que quede más claro, ¿qué quiere decir? El Freud está puesto en alto. Freud dice que en un primer tiempo existe lo que se llama madre fálica narcisista. Freud, el señor burgués que usaba la cadenita con el chalequito, era absolutamente subversivo. ¿Quién de nosotros se atrevería aún hoy a decir la asquerosidad que voy a decir ahora? Freud dice, a diferencia de la revista Para Ti, Hola o cualquier otra, que cuando una mujer quiere tener un hijo, cierra las puertas por ser menores, lo que quiere es recibir el pene de su padre o su equivalente, que sería un hijo recibido del padre. Esto ustedes lo saben, ¿no? De alguien que confía en sus análisis y nadie se va a freudizar. Es decir, que ahí Freud plantea que hay un primer tiempo que es válido para el chiquito o la chiquita, en el cual
se es el falo imaginario del otro. La castración es el pasaje del ser al tener, para lo cual hay que dejar de ser el falo imaginario del otro, y el otro tiene que soportar que su hijo deje de ser ese falo imaginario. ¿Qué es una madre? La composición del colegio primario lo ponía como había enseñado: la madre es para un hijo como el sol para un árbol. Pero mi definición de madre es una madre es una mujer que llora. Llora cuando llega el momento del destete, llora cuando va al primer viaje con sus padres, llora cuando termina el primario, llora cuando termina el secundario, llora cuando se casa, llora cuando tiene su primer hijo. ¿Por qué llora? Por un lado, no vamos a ser amargos, llora de alegría, porque ama a su hija. Pero también llora porque en cada etapa, por ejemplo, empezó el jardín de infantes, se murió el bebé, que también es la mamá. Y hay que soportar, me voy a identificar con las madres, no tengo problema, tanto en mi vida, y yo voy a soportar que esta única funcione, y encima lo dicen, de segunda madre, que es segunda madre. Acá solo hay primera madre. No se dice, son gente educada, pero se piensa, ¿cierto? Es decir, tienen que hacer el duelo. Eso se llama la castración simbólica de uno. Entonces, para concluir y no extenderme más, la amenaza de castración es una amenaza. La castración simbólica es una oportunidad. La última ronda de preguntas. Hay una pregunta para los tres panelistas. ¿Cómo piensa el determinismo? Otra pregunta es también para los tres panelistas. La nominación de nuestro arte, de la que hablaron Luis y Enrique, ¿puede pensarse en lo más complejo del narcisismo de las pequeñas diferencias? La nominación de nuestro arte, de la que hablaron Luis y Enrique, ¿puede pensarse de lo más lo más complejo es? ¿De lo más complejo del narcisismo de las pequeñas diferencias? Luis, ¿cómo pensar el estar el analista, si se puede ampliar sobre eso? Isidoro, por Dice favor. que no te escucha. ¿No me escucha? Está prendido para preguntar. Sí, está prendido. Está prendido, pero Sí. capaz que está bajo el... Para Isidoro, parece estar claro, según la sentencia, que la historia la escriben los que ganan. Me pregunto si suele estar tan claro quiénes son los que ganan. Lo cual me parece interesante, podría ser para los tres también esa misma pregunta, porque también remite al tema del relativismo que de alguna manera los tres han tocado, ¿no? Para Enrique, si no piensa que... No, voy a ver otra pregunta. Vamos a cambiar, por la misma letra ya. Enrique, porque me parecía interesante esto de que cómo podía ser Freud para transmitir su teoría, sino a través de sus discípulos que tuvieran ciertos conceptos básicos, inconsciente, pulsión, transferencia, fantasía. ¿Cómo sostener lo fundamental de nuestra ciencia, si no del psicoanálisis, si no fuera a partir de cierta modalidad de transmisión, ¿no? Que podría ser hasta pensada como dogmática, ¿no? Según, de alguna manera? Bueno, y pasamos a la mesa y después al recitado. No sé quién quiere empezar.
Breve por la hora y demás cuestiones. No sé, empiezo por lo del determinismo. O sea, por ahí uno puede decir, es posible encontrar cierta legalidad y cierta insistencia en una trama que se repite, que condiciona lo que uno dice, piensa y hace en la vida, a partir de un texto, un guión, que lo determina aún sin uno saberlo. Pero eso tiene límites. Y esos límites pueden ser mencionados en términos de piqué, en términos de real, en términos de contingencia, o sea, en términos de que a veces uno se topa con algo que no puede ser absorbido tan rápidamente por la maquinaria que nos permite seguir adelante más o menos neuróticamente, a pesar de las cosas que nos pasan en la vida, pero arreglándolas más o menos siempre de la misma forma, cayendo siempre en el mismo problema, pero más o menos enteros y armados. Hasta que en algún momento existe los felices encuentros y reencuentros, pero también hay otros, bueno, qué sé yo, mi tesis fue sobre trauma y escribí sobre eso, y por ahí es un sesgo, pero me parece que apunta a esa cuestión del determinismo. El determinismo no es completo, porque hay otra cosa que es el azar, y es la contingencia, y es, si se quiere, lo estrictamente histórico, es decir, aquello que por ahí se presenta como un punto de imposibilidad de acuerdo a lo que parecía ya estar escrito. Bueno, un narcisismo de las pequeñas diferencias. Un artículo que había escrito hace tiempo había planteado las diferencias dentro del movimiento psicoanalítico en función de los conflictos y de peleas narcisistas. Pero en realidad hoy pienso, por eso utilicé el término desmentida, porque mismo Freud, el narcisismo se constituye a partir de una desmentida. Dice Freud, la desmentida de los padres, ¿no? Acerca de la incapacidad de los bebés, y que se atribuyen todo tipo de logros, cuando en realidad son indefensos. Esa es su primera cuestión. La otra es que la desmentida intenta cuestionar la omnipotencia, o sea, la desmentida sostiene la omnipotencia. Entonces, en ese sentido, estaría antiguamente vinculado a los procesos narcisistas con este mecanismo. La desmentida de la pérdida de la madre, como planteaba hace un rato Isidoro. Bueno, la madre es todo para el bebé, pero en la medida en que la madre sostiene esa ilusión, bueno, genera ciertas dificultades en el niño. Esto de que no, también hablábamos antes de esta reunión acerca de las prohibiciones y la ley, de tan mala reputación hoy en día, pero que en realidad la puesta de límites es necesaria para el bebé porque está en un periodo en que tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista corporal no se le puede poner límites a sí mismo y puede ser autodestructivo. Y si no hay un adulto que limite ese tipo de conductas, bueno, tendrá estragos del chico. Por eso creo que el proceso de desmentida tiene una influencia fundamental, sobre todo en la institución de la etapa fálica, ¿no? Y de la madre fálica. Y la madre es todo para el bebé. Así que yo lo pienso hoy más en función de este tipo de mecanismos, y que son mecanismos que se sostienen también colectivamente. No solamente en una situación circular en un paciente, sino también a través de construcciones sociales. Entonces, yo lo tomo más por este lado
Y la relación en cuanto al narcisismo es la consecuencia. La patología narcisista sería la consecuencia. Pacientes que no pueden tolerar la pérdida de un ser amado, la pérdida en general. Creo que hay que retrabajar estas situaciones. Y sí, este tipo de trabajo a veces admite intervenciones de tipo imaginario, de tipo real. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo piensa el determinismo? Bueno, debemos hablar un largo rato, pero voy a explicar primero algo que todos ustedes como analistas lo practican. Es lo que Lacan subrayó, leyendo Freud en alemán, que es un concepto, que es lo que Ballesteros, que era psicoanalista, hizo una buena traducción de todo, pero ponía sinónimos. Es el concepto de la trágica. Algo que viene luego redefine algo que estaba antes. Entonces ya no tenemos un determinismo lineal de un antes y un después, de una causa y un efecto. También con Lacan solemos diferenciar entre lo que se llama el automatón y la tijera. El automatón quiere decir la relación entre los significantes, donde juega un determinismo que no es lineal, es un determinismo donde juegan las leyes de Markov, las leyes del azar. El azar no es lo arbitrario. El azar cumple con leyes. Lo arbitrario, nosotros lo decimos de otro modo, tiene que ver con lo real, lo que llamamos contingente. Por ejemplo, otra manera de abordar el determinismo son las categorías modales de Aristóteles. Entonces tenemos lo necesario, por ejemplo, si llueve es necesario que la nubes. Pero fíjense, si yo hago exactamente al revés, yo digo, si hay nubes, no es necesario que llueva, es contingente. Entonces tenemos las cuatro categorías, lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. Es decir, que acusar al psicoanálisis freudiano de estar atado a una causalidad lineal superado por el ser humano que interesa esas cosas, hay lacanianos que dicen, Lacan no tiene nada que ver con Freud, es un absurdo. Entonces dicen, porque Lacan plantearía una física, una base para las correlaciones cuánticas, mientras que Freud habría quedado atado a la física newtoniana. Es falso. Con solo tener en cuenta lo que Freud trabajó sobre todas las efectos de lo que llamamos lo real. Por ejemplo, vamos a algo muy simple. Otra vez lo contingente. Si tenés COVID, seguro que tenés el virus del COVID. Pero podés tener el virus del COVID y no tener COVID. Mucha gente tiene ciertos recursos de anticuerpos que no sabemos. Es decir, también ahí se juega algo contingente. En la jerga lacaniana, como decía muy bien Luis, cada parroquia tiene su carga también, pero no es tan fácil. Decimos que lo real no tiene sentido. Es como cuando de pronto hay un terremoto y justo se cayó la catedral del pueblito italiano. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, para salvar a Dios, ¿qué dice el creyente? Nuestro saber es finito, el saber de Dios es infinito. Ahí tenés algo de lo real. Vamos a algo más simple. ¿Quién sabía que se iba a venir la pandemia con la cuarentena? Y no podemos negar que nos afectó a todos, no solo a nuestros pacientes. Es más, nos vamos dando cuenta todavía hoy de los coletazos de eso que fue una irrupción de los veganos. Entonces, nosotros no nos tratamos a una causalidad lineal, aunque hay cosas que sabemos que suceden. Por ejemplo, si no se respeta la prohibición del incesto, se paga precio. Entonces ahí viene la otra pregunta, ¿quiénes son los que ganan? Bueno, voy a decir un aforismo. Cuando el neurótico no quiere pagar, termina pagando más caro. ¿Y qué quiere decir que el neurótico pague? Quiere decir que esté dispuesto a perder. ¿Perder qué? Los goces parasitarios. Los goces que no sirven, que te taponan el deseo. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar algo
supongo que muchos de ustedes presentarán un trabajo hoy en el Congreso, hoy, mañana, pasado. Tenían que hacer el trabajo, tenían que leer cierta bibliografía, pero de pronto pasaron por el living, estaba prendido el televisor, ¡pac! Y quedaron atrapados. Y después no les quedó tiempo para hacer el trabajo. ¿Qué pasó ahí? Un goce parasitario, goce escópico, se interpuso entre ustedes y su deseo. Entonces, ¿qué es lo que hay que perder para ganar? Específicamente el psicoanálisis. Y perder los goces parasitarios. Ese gran empresario, ¿qué tipo ganador? Mirá los millones que ganó. Claro, pero no tuvo tiempo para estar con sus hijos. ¿Tiene precio eso, no? Ustedes lo saben. Bueno, vamos a cerrar la mesa con un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora para cerrar el día de hoy, nos esperamos mañana a las 9, pero ahora vamos a escuchar al queridísimo colega y narrador que nos va a emocionar, Diego Ceballos Luna. Por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, por si acaso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a contar un cuento, voy a narrar un cuento para que haya menos robots, y más personas que cuenten historias. Jakub era un hombre feliz, era un hombre contento, que tenía pulsión vital, amaba la vida. Pero lo que más le gustaba en el mundo era contar cuentos. Dicen que cuando Jakub contaba cuentos, los niños se paralizaban y dejaban de jugar para escuchar. Dicen que cuando Jakub contaba cuentos, las parejas dejaban de pelear. Los profesores dejaban de enseñar. Los políticos dejaban de... No, eso. Pero casi todos se detenían para escuchar. Pero había un problema. Y es que Jakub vivía en una ciudad gris, con gente gris, apagada. Jakub quería hacer algo y no sabía qué podía hacer, mientras que todos caminaban por las calles grises, grises por todos lados, hasta que se le ocurrió una solución. Se dio cuenta que no se trataba de grandes estrategias, que a veces podía ser algo pequeño pero importante. Y su decisión fue ir a contar cuentos a la plaza, regalar historias en la plaza. Así que esa noche se fue a dormir bien temprano, contento porque tenía su propósito. A la mañana siguiente, Jakub se levanta bien temprano, agarra una caja, la pone en el centro de la plaza, se sube y empieza a contar cuentos, mitos, leyendas, historia tras historia, palabra tras palabra, magia pura. Acá es donde el público participa. ¿Cuántas personas creen que fueron a ver a Jakub en su primer día regalando cuentos en la plaza? 5 por ahí, a ver un poquito más de optimismo para allá. A ver, para allá más o menos, ¿cuántos? 20, ahí estamos, por allá más o menos 40, muy bien. Fueron 5. Ahí echaron mal. Y Jakub dijo, hoy ya sé por qué 5 personas. No he creado flyer, no he hecho evento en Facebook, no he puesto historias en Instagram. ¿Cómo se va a enterar la gente? Así que esa noche regresó a su casa, agarró la computadora e hizo todo lo que tenía que hacer para difundir su evento. Mañana cuentos en la plaza, gratis. Hizo eso, envió las invitaciones y se fue a dormir tranquilo. A la mañana siguiente se levanta, agarra su caja, se va al centro de la plaza, se sube y empieza a contar cuentos, mitos y leyendas, historia tras historia, palabra tras palabra, magia pura. Ahora sí, en su segundo día con difusión, community manager, ¿cómo creen que le fue? ¿Cuántas personas fueron? 1000, vamos, ahí la presidenta, muy bien. 5. Fueron 2. Y Jakub dijo, ya sé, hizo un insight. Dijo, ya sé qué pasó, quiero contar cuentos, narración oral, creando evento en Facebook. No, voy a ir de puerta en puerta a invitar a la gente con mi mejor sonrisa. Y así fue. Ese día fue de casa en casa, de puerta en puerta, y su speech fue el mismo. Mañana te voy a regalar cuentos en la plaza.
te espero. Y ahora sí, contento, con el corazón rebosante, se fue a dormir a su casa y a la mañana siguiente se levanta, va con la caja, se sube y empieza a contar cuentos, mitos y leyendas, historia tras historia, palabra tras palabra, magia pura. Fue una persona. Y el día siguiente no fue nadie. Y el día siguiente tampoco. Llegó ese momento donde Jacob se preguntó si seguir o no seguir. Porque le dolía que cada vez que iba a narrar, estuviera vacío. Pero siguió yendo. Día tras día Jacob iba y narraba cuentos y regalaba cuentos al aire, y los vecinos lo miraban y decían, míralo, está loco, cuenta cuentos al aire. Y todos lo miraban y lo señalaban mientras que Jacob seguía y seguía narrando y narrando cuentos, hasta que un día, mientras que estaba narrando, sintió que alguien le hacía así en el pantalón. Jacob miró abajo y era un niño. Se emocionó un montón porque uno de los públicos favoritos de un narrador es un niño. Y cuando miró al niño, el niño estaba así. Es más, era un niño hoy en día con pantalla, con su tablet. Jacob miró al niño y el niño lo miró y le dijo, ¿qué haces? Estoy contando cuentos, vamos, te puedes sentar, vas a ver, te van a gustar. Pero si no hay nadie, no importa, puedes ser el primero, vas a ver, te van a gustar. Y el niño sentencia y mira a Jacob y le dice, pero si no hay nadie, ¿por qué cuentas cuentos? Jacob miró al niño y le dijo, antes contaba cuentos para cambiar al mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie. En Perú se llama cherry, acá sé que le dicen chivo. Un pequeño chivo que voy a hacer es que el domingo, unos días, voy a hacer un espectáculo de cuentos, una velada de cuentos en Almagro, cuentos a la luz de las velas, y de hecho mi buen amigo Aníbal Repeto va a telonear con un poco de música, así que si están entusiasmados en seguir escuchando cuentos, pues después conversamos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos mañana a las 9 acá con todo. Bravo.